Muy buenas tardes, damos una muy cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están conectados a esta hora en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para usted. No buscamos ninguna otra cosa que no sea la enseñanza de la Biblia y solamente anunciar a Cristo. No es ninguna otra nuestra meta. Así le invitamos, si usted tiene una Biblia en su casa, que lea junto conmigo en esta tarde. Vamos a leer en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 1, y desde el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios.
vamos a dejar la lectura en la palabra del Señor hasta ese versículo. De momento, deseamos que usted pueda estar atento a la explicación de ella. Vamos a orar antes de proseguir. Nuestro Dios y Padre eterno, en esta tarde, cuando acudimos hasta tu presencia, hasta el trono de tu gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro, queremos alabar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas y se renuevan para con nosotros tus hijos cada día. Qué maravilloso es pensar en el amor de el Dios eterno, quien dio a su Hijo único para salvar a pecadores que solamente merecíamos la condenación eterna. Gracias, nuestro Dios, porque con un solo sacrificio el Señor Jesucristo nos ha hecho aceptos para siempre en el amado. Padre Celestial, queremos dar gracias porque una vez más permites que tu palabra sea leída a través de estos medios de comunicación. Qué maravilloso es que llega a muchos lugares y a lugares en que nosotros ni siquiera a veces sospechamos que hay personas escuchando el mensaje. Deseamos que el Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra al corazón de nuestros amigos y que ellos puedan entender que solamente en Cristo y a través de Él pueden llegar a tener el perdón de sus pecados. Padre amado, queremos pedir también, como siempre lo hacemos por los amigos que llaman al programa, algunos que tienen diferentes problemas en sus vidas diarias, pero que al llamar pidiendo oración, ellos están confiando en tu amor, en tu misericordia. Y sabemos que tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Nuestro Dios, pedimos por aquellos que están esclavizados en el alcoholismo, en la drogadicción y en otros tipos de pecados que les tiene Satanás allí, esclavos, y que cada día se hunden más y más en ello. Pedimos que si ellos realmente quieren escapar de esa condenación, de ese mal, que puedan acudir al Dios eterno a través de la persona de Cristo, el único que puede solucionar cualquier problema, cualquier dificultad. También queremos pedir por aquellos que tienen problemas de convivencia en sus hogares, para que tú ayudes a aquellos que puedan salir de esas situaciones, que puedan tener paz. Pedimos, nuestro Dios, por la situación de nuestro país, para que tú dirijas todo, tú que eres el que pones y quitas reyes y permites que los hombres gobiernen, que tú dirijas, que todo sea guiado por tu buena mano, que estos problemas que estamos viviendo de los crímenes, de asesinatos, que estos puedan parar, que estos puedan detenerse, ya que causan mucho daño, mucho dolor a las personas. También pedimos, nuestro Dios, por los que están enfermos, y sabemos que hay enfermedades difíciles, pero para el Dios nuestro no hay nada imposible. Pedimos que puedas quitar los dolores de sus cuerpos físicos y puedas ayudarles cada día. En forma especial siempre estamos presentando a señora Gina y pedimos por ella. Agradecemos porque le sostienes y le guardas, pero deseamos que le ayudes y que realmente para nosotros sería un gran gozo, una gran alegría verla libre de cualquier problema, de enfermedad en su cuerpo físico, pero sabemos que tú tienes tus propósitos y confiamos en ellos. Pero deseamos que ella esté tranquila, que esté en paz y que no tenga mayores molestias en su cuerpo. También por don Raúl pedimos por
sus hijos, por sus nietos, para que les guardes en tu buena mano y ellos puedan estar también en tranquilidad. Pedimos por los que colaboran en este canal, en los trabajos de ellos, para que también tú les bendigas grandemente y que ellos puedan darse cuenta de la necesidad que tienen de asegurar el estado eterno de sus almas. Queremos pues dejar estas peticiones en tu presencia, confiando que tú responderás conforme a tus propósitos y a tu buena voluntad. Así quedamos encomendados, pidiendo la dirección, la guía para esta tarde, para el anuncio del Evangelio, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos amigos, empezamos el jueves pasado a considerar en este Evangelio a la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesús. Y hemos estado considerando el inicio de el ministerio del Señor aquí a través de el relato que nos hace el apóstol Juan. Y vemos en el capítulo 14, o sea, en el versículo 14, donde comenzamos la lectura hoy día, que el apóstol Juan habla de la encarnación del Señor Jesús. Y él dice, aquel verbo fue hecho carne. Esto ocurrió obviamente cuando él nació allí en Belén de Judea. Y habitó entre nosotros, dice Juan, porque él era uno de los testigos presenciales de el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y él dice, y vimos su gloria. Ellos vieron parte de la gloria de Dios a través de la persona del Señor Jesús, ya sea a través de los milagros que él realizó, las sanidades, las resurrecciones que el Señor hizo. 3 resurrecciones se mencionan y que también, por un lado, grafican la condición del pecador y que como para Dios no hay absolutamente nada imposible que Él no pueda hacer para restaurar a el ser humano que está sin Dios y sin salvación. Así Juan dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, el único Hijo, lleno de gracia y de verdad. Aquí la gracia tiene que ver con el amor de el Señor Jesús mostrado hacia los seres humanos. Él nunca dejó a una persona que acudiera a Él sin atender a sus necesidades. Él nunca pasó de largo frente a un enfermo ni frente a un muerto, sino que Él, en su gracia y amor, Él actuó y los hombres pudieron comprender y pudieron ver el amor de Dios a través del Señor Jesús y cómo en Él también se estaban cumpliendo las profecías que habían desde la antigüedad tocante al Mesías. Así Juan, el apóstol, el más joven de los discípulos, él da testimonio o atestigua acerca de él. Y Juan dice, refiriéndose al Señor Jesús, es de quien yo decía,
¿Y qué era lo que Juan decía? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El Señor Jesús, aquí en esta declaración de Juan, Él presenta tanto la humanidad de Cristo como la deidad. En su humanidad, el Señor Jesús comenzó su vida y su ministerio a los 30 años, aproximadamente. Pero en su deidad, como Dios, Él ha existido por la eternidad, y tenemos a través de las Escrituras del Antiguo Testamento muchas veces cuando Él aparece, obviamente, en las teofanías, en donde Él aparece como el ángel de Jehová, o como un hombre, o como el jefe del ejército. Se le aparece allí a Josué como el jefe del ejército de Jehová. Así, el Señor Jesús, Él actuaba y aparecía de esa forma, y son muchas las veces que le vemos a Él como el ángel, no dice como un ángel, sino como el ángel o el enviado de parte de Jehová. Así, por eso Juan dice que aunque el Señor en su humanidad nació después que Juan el Bautista, primero nació Juan el Bautista y después nació el Señor Jesús. Entonces, en su humanidad, Él nació después que Juan, pero en su deidad, Él era primero que el apóstol Juan. Y dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, y aquí tiene que ver ciertamente con la ley de Moisés, o la ley de Dios que fue entregada por Moisés. Y dice el apóstol, pues la ley por medio de Moisés o a través de Moisés fue dada. Sabemos la historia como allí, mientras el pueblo viajaba rumbo el pueblo de Israel viajaba rumbo a la patria prometida, a la tierra prometida, allí en el monte de Sinaí, Dios entregó la ley para el pueblo de Israel a Moisés. Y la ley demandaba de el ser humano que tenía que obedecer a los preceptos divinos. Si eso no ocurría, Dios no iba a cumplir las promesas hechas a Israel, a este pueblo terrenal que Él escogió y que Él sacó debajo del yugo y las pesadas tareas de Egipto, en donde estaba bajo la tutela, bajo el dominio del faraón, que también en la Biblia el faraón es un cuadro de Satanás en su forma de actuar, en su forma de ser con el pueblo de Israel, con los israelitas. Así, esa ley decía, acepto y vivirás. Pero ¿qué pasaba? Que no entregaba las herramientas, por así decirlo, para que el hombre pudiese cumplir con las demandas divinas. Y por eso
La ley no pudo salvar absolutamente a nadie. Pero, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí la gracia significa el favor inmerecido de parte de Dios para con el hombre. Y la salvación, Dios la regala a aquellos que confían en la muerte de su Hijo. ¿Y por qué la regala? Porque el hombre, el ser humano, no puede ni tiene con qué pagar. La salvación es de gran precio, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y nadie por su esfuerzo la puede lograr jamás. Así, por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes allí en Éfeso, él dice: por gracia sois salvos, no por obras, por gracia, porque no hay ninguna obra que el ser humano pueda ofrecer a Dios para obtener el favor divino, sino Dios al pecador que merece la condenación eterna, el castigo por su pecado, al creer en la persona de Cristo, al recibirle como su Salvador personal, Dios le regala la salvación. Qué maravilloso es cuando vemos que aquello que es imposible obtener por méritos, Dios lo regala en forma gratuita. Así, esta gracia vino por medio de Cristo. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que tenemos en las Escrituras. Primero, esta verdad, que es la palabra de Dios, nos manifiesta y nos muestra la condición del hombre, que todos a una se desviaron, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, pero que Dios en su amor y misericordia vino a buscar y a salvar a los pecadores a través de la persona del Señor Jesucristo. Y este versículo 18 es un versículo que echa por tierra muchas pretensiones de personas que a veces no entiendo por qué lo hacen o por qué lo dicen, pero según ellos han visto a Dios en sueño, en alguna visión, y eso es imposible, porque las Escrituras, la palabra de Dios, lo manifiesta con toda claridad. Dios dijo a Moisés, cuando Moisés quería ver también a Dios: no me verá hombre alguno y vivirá. Así, a Dios es espíritu y no puede ser visto, pero Él se ha revelado, Dios se ha revelado a través de la persona de el unigénito Hijo. Fue el Señor Jesucristo el que vino para dar a conocer al Padre, y es Él el que muestra al Padre en toda su plenitud. Y aquí dice que este Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde estaba el Señor en ese momento? Obviamente estaba aquí en la tierra, pero Él
siendo el Dios hombre, Él estaba tanto arriba como abajo. Él podía estar siempre en constante contacto con su Padre. Él dijo que desde ahora iban a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre subiendo y bajando. Así, esto es lo que aquí está diciendo, que el unigénito Hijo, el único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la persona del Señor Jesús. Él es el camino, Él es la puerta. Se presenta de esas formas aquí en los evangelios. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Tanto el camino como la puerta dan acceso a un lugar. Y obviamente este lugar tiene que ver con la presencia de el Dios eterno. Así, Juan el Bautista aquí está dando este testimonio, y los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Aquí viene la curiosidad humana, y la pregunta que ellos querían respuesta era saber quién realmente era Juan el Bautista. No se interesaron por saber de quién estaba hablando Juan el Bautista, sino del propio Juan. Y le preguntan: ¿tú quién eres? Y Juan, un hombre de Dios, un hombre que dio un gran testimonio acerca de la persona maravillosa de el Señor Jesucristo, él responde con toda verdad, porque él no toma para sí ningún privilegio, él no se hace grande, no se agranda, su orgullo no estaba presente, y él confiesa y dice: yo no soy el Cristo. Una pregunta muy clara. ¿Ustedes quieren saber si yo soy el Cristo? Pues no lo soy. Entonces ellos siguen con su curiosidad y preguntan: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ahora, ¿por qué ellos preguntan si es Elías? Porque en la antigüedad estaba escrito que antes que apareciera el Mesías vendría Elías, el profeta de la antigüedad. Pero en realidad no era que iba a venir Elías, sino uno con el mismo espíritu, con la misma personalidad de Elías, con la misma valentía de Elías. Y este, por cierto, era Juan. Pero aquí la pregunta es: ¿eres tú Elías? Y él dice: no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? ¿Por qué preguntan de esa forma? Porque Moisés, él dijo al pueblo de Israel que Dios iba a levantar profeta como él al pueblo de Israel. Pero
esa profecía que él estaba diciendo tenía que ver con la persona del Señor Jesús, porque él cumple, el Señor Jesús, en su persona estos oficios: profeta, sacerdote y rey. Maravilloso, ¿verdad? Él cumple en su persona. Y si pensamos en él como profeta, él traía de parte de Dios un mensaje para la humanidad. Y este mensaje es que Dios quiere que todos los hombres o todos los seres humanos sean salvos, escapen del juicio por el pecado. Y no solamente traía el mensaje, sino que él también traía en su propia persona la solución al problema. Como sacerdote, él es en su persona tanto el sacrificio como la víctima. O sea, el sacerdote como la víctima, perdón. Porque él, de acuerdo a lo que leemos allí en la carta a los Hebreos, él se ofreció a sí mismo. Y en esa ofrenda, dice el Espíritu Santo allí en la carta a los Hebreos, somos recibidos por Dios por medio del sacrificio o la entrega del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre en favor de nosotros. Y como rey, él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en este momento él está ausente, está en el cielo, está a la diestra, en la majestad, en las alturas. Pero va a llegar el momento en que él va a establecer su reino literalmente allí en Jerusalén, y desde allí va a gobernar por 1000 años a la humanidad que esté presente en ese tiempo. Van a ser 1000 años de paz, de prosperidad, de abundancia, algo que el mundo nunca ha conocido. Pero obviamente que antes de eso va a juzgar y va a castigar a sus enemigos. Y Satanás, durante esos 1000 años, va a ser atado para que no engañe más a las naciones durante ese periodo. Así va a ser un periodo de mucha paz. No habrá viejo que sus años no cumpla. Y el pecador de 100 años, dice, será maldito. Así, aquí vemos que el Señor, en este momento, Él reina en el corazón de todos los que somos sus súbditos, que obedecemos y queremos ser obedientes a su mandato, a sus preceptos. Así, amigos, este testimonio es maravilloso. Entonces, le respondió: no soy el profeta. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Ya que no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Entonces Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía a preparar, como el heraldo delante del rey, a preparar el camino para que cuando el rey apareciera no encontrara a este pueblo sin siquiera tener un pensamiento acerca de Dios. No hay que malinterpretar lo que Juan el Bautista está diciendo. No es que él esté predicando en un desierto, ¿no? Eso sería absurdo. No.
¿quién le va a escuchar en un desierto? Sino que más bien el pueblo de Israel estaba en una condición que era como un desierto seco, sin vida, asolado por su condición espiritual delante de Dios. Esa era la condición del pueblo de Israel. Así Juan el Bautista dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué era lo que él estaba proclamando? Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y realmente podemos nosotros leer allí en el libro de el profeta Isaías lo que él está proclamando. En Isaías el capítulo 40, vamos a leer y versículo 3 dice, pero vamos a leer desde el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está el mensaje, ahí está el anuncio que Juan está haciendo a este pueblo de Israel, que era, como ya lo he mencionado, como un desierto. Así, ahí tenían los que habían sido enviados una respuesta que ellos llevaran a los fariseos. Muy bien, vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Bien, ya que había contestado Juan el Bautista las interrogantes de estas personas, ahora le dicen ellos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí está la respuesta nuevamente a la pregunta de estos hombres, las interrogantes. ¿Por qué bautizas? Ahora, este bautismo que estaba efectuando Juan el Bautista, valga la redundancia, no se repite después. En la Biblia se mencionan 8 diferentes tipos de bautismo. Y hay mucha gente que todavía piensan que el bautismo cristiano que se realiza en este tiempo es bautismo de arrepentimiento. Los israelitas que se bautizaron con Juan el Bautista después tuvieron que realmente bautizarse en el nombre del Señor Jesús, o bajo la autoridad del Señor Jesús. Esto solamente era una muestra de un arrepentimiento de haberse alejado
de el Dios de la gloria y de haber vivido lejos sin estar atentos a los requerimientos divinos. Pero el bautismo que hoy día se realiza es un bautismo de testimonio público. ¿Quiénes se bautizan hoy día? Son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, los que tienen la certeza a través de la palabra de Dios y del testimonio del Espíritu Santo que mora en el creyente, que ha sido renacido, que ha nacido de nuevo, que tiene el perdón de sus pecados y que mora el Espíritu Santo en él. Y el bautismo es por inmersión, porque es un bautismo que grafica la muerte, sepultación y resurrección del Señor Jesucristo. Así, por eso el bautismo en la Biblia, donde se encuentran mencionados, porque la palabra bautismo o bautizar es la misma palabra que se usa para teñir una prenda de ropa. Y si usted quiere teñir una prenda de ropa, no le va a tirar agua con las manos, ¿no? Porque eso nunca quedaría teñido, quedaría manchado así, pero nunca teñido, sino que tenía que ser la prenda sumergida completamente, desaparecer bajo la tinta, bajo el agua. Así también, cuando se sepulta a un muerto, tiene que quedar cubierto completamente por la tierra. Entonces, eso lo grafica el bautismo, por eso tiene que desaparecer bajo el agua y luego emerger, porque es figura de esa nueva vida que comienza cuando la persona es salvada por Cristo. Así, una explicación a la pasada, seguramente más adelante vamos a ver con más detención lo que es realmente el bautismo. Y dice que el Señor Jesús, Él es el que viene después de Él, pero que es antes de Él. Él es el que bautiza, y Él bautiza con Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo también es algo que se efectuó el día de Pentecostés y es válido para todos los que se convierten a Cristo. Como la muerte de Cristo es válida para el perdón de los pecados, así también el bautismo, porque significa que el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo de ese o de la convertida. Y Juan ve y muestra la grandeza del Señor Jesús, y Él lo expresa a través de esta declaración, que Él nos encuentra digno de desatar la correa del calzado. Como Juan, este hombre santo, reconoce su indignidad, la bajeza de él como un hombre pecador, delante de aquel que es sin pecado, que es más sublime que los cielos. Y aquí dice que estas cosas, lo que hemos estado comentando, sucedieron al otro lado del río Jordán. Allí estaba Juan el Bautista bautizando. Y luego continúa la narrativa aquí en cuanto a la persona del Señor Jesús, y al día siguiente Juan ve que Jesús viene a él. Juan le señala
y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ahora, los judíos, ellos conocían muy bien de esto, porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios les ordenó sacrificar un cordero. Un cordero, tenían que matarlo, un cordero que tenía que ser observado y no tener absolutamente ningún defecto, porque era una figura del Cordero de Dios o de la persona de Cristo. Y ese cordero lo iban a sacrificar, se lo iban a comer asado, y con la sangre de ese cordero iban a pintar el dintel de la puerta o el poste de la puerta, porque a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte hiriendo a todos los primogénitos de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava, y también, por cierto, de los animales. Y en la casa en que estuviera la marca de la sangre, allí el ángel iba a pasar por encima y allí no iba a haber muerte, como realmente sucedió. Y esa palabra, Pascua, significa pasar por encima, que no tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy día como Pascua o Navidad. No, tiene que ver con la liberación que Dios proveyó para el pueblo de Israel allí en Egipto. Fue lo último que Dios hizo delante del faraón, y faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Dios en contra de lo que ellos querían, en contra de lo que ellos pensaban. Así, por eso aquí, cuando se menciona que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos, obviamente, para ellos no iba a ser palabras extrañas, porque ellos estaban familiarizados con estos sacrificios. Y amigos, realmente esto, cuando uno lo piensa y lo medita, esto es muy, muy maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús, cual el Cordero de Dios, Él fue preparado antes de la fundación del mundo. Dios, el Dios omnisciente, Él sabía lo que iba a ocurrir con sus criaturas, que Él iba a realmente a hacer. Entonces, sabía que el hombre no iba a obedecer a Dios, sino que se iba a alejar de el Dios Todopoderoso. Porque el Señor Jesús, dice el apóstol Pedro, que fue el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y él escribe: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Eso fue lo que el Señor padeció. Y en el capítulo 1 y el versículo 18 de la primera carta, el apóstol Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjese en esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado o presentado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hemos visto aquí la verdad que vino por medio de el Señor Jesucristo, y Pedro está escribiendo a creyentes salvados por Cristo, y él dice que ellos creyeron esta verdad de las Escrituras. Así, esta es la presentación que hace Juan el Bautista de el Señor Jesucristo. No le presenta como el Mesías. Es interesante, ¿verdad? Los judíos estaban esperando al Mesías a través de muchos siglos, la venida del Mesías, que fue prometido en el huerto de Edén. Y no le presenta como el Mesías. Los judíos esperaban un rey que viniera a liberarles de el yugo romano, de la esclavitud en la que estaban, pero tampoco es presentado como el rey, sino es presentado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es una esclavitud suprema, mayor, y que todo aquel que no es liberado de esa esclavitud, obviamente va a la condenación eterna. Así es el Señor Jesús, el único que puede salvar, que puede restaurar a la comunión perdida allí en el huerto de Edén, al ser humano para con Dios. Y Juan dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí algunos piensan y dicen que aquí hay una contradicción, cuando Juan el Bautista dice que no le conocía. ¿Y por qué se menciona esto? Porque de acuerdo a la humanidad, de acuerdo a la ascendencia humana, el Señor Jesús eran familiares con Juan. Así ellos tenían que haberse conocido como personas. Pero Juan el Bautista no le conocía como el Mesías. No sabía que aquel que era su pariente era también el Mesías enviado por Dios a liberar a la humanidad. Entonces dice: más para que fuese manifestado Israel o presentado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Esa fue la razón. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, como algunos piensan,
sino es una forma de describir que hace Juan el Bautista de la visión que él está contemplando. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, algo similar, algo parecido, algo semejante. Y permaneció sobre él, sobre la persona del Señor Jesús. Y esto, de acuerdo a los otros evangelios, ocurrió cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y Juan dice, vi al Espíritu que descendía como paloma, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Y esto es muy importante, porque quien envió a Juan el Bautista a bautizar no fue ningún hombre, fue el Dios de la eternidad, aquel que envió a este mensajero delante de el Salvador, delante del Mesías, para preparar los corazones, para que cuando él llegase no los encontrase sin pensar, sin tener ningún pensamiento sobre Dios. Y Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo le vi. O sea, él vio al Espíritu Santo descender del cielo y posarse sobre la persona de el Señor Jesús allí en el río Jordán en su bautismo. Y también él tiene que haber escuchado las palabras que vinieron desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oír. Y entonces dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que el Señor Jesús, es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Y nuevamente al siguiente día, Juan está mirando a Jesús que viene por allí y dice, he aquí el Cordero de Dios. Amigo, esta presentación que hace Juan el Bautista de la persona del Señor Jesús, obviamente es muy importante, porque el Cordero de Dios venía para quitar el pecado de todos aquellos que confiaran en su muerte, cuando Él fue levantado entre el cielo y la tierra, allí en la cruz. Ahora la pregunta es, querido amigo, ¿tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Tienes tú el perdón de tus pecados? ¿Tienes la certeza de que tú no perecerás jamás, de que has pasado de muerte a vida? Porque si no la tienes, es momento que acudas a este Jesús que estamos presentando, a este Jesús que presentó Juan el Bautista, a este Jesús que dio su vida en el madero para obtener el perdón de los pecados de todos aquellos que se apropien de esa obra expiatoria y sustitutoria. De otra forma, no importa que tú seas religioso ni de qué religión seas, que conozcas la Biblia, que la leas todos los días y que hagas esto o aquello, si nunca te has encontrado con Cristo, si no tienes la certeza de tu perdón, estás tan perdido como aquel que no ha conocido jamás. Y por eso te invitamos a que vengas al único que puede salvar, al único que puede darte la vida eterna.
Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Agradecemos su sintonía y deseamos que haya entendido el mensaje de salvación, y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Hasta entonces deseamos que el Señor le guarda y que usted también, por cierto, tome sus precauciones debidas para estar bien.